Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Martín Allen y en esta ocasión les voy a traer la historia de uno de los desastres aéreos más conocidos y de los que más se ha comentado en la historia del fútbol europeo. Hoy en mi canal vamos a charlar un poco acerca del desastre de Múnich. Bien, como les decía, el desastre de Múnich es un accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Múnich, en el aeropuerto de la ciudad de Múnich, en el año 1958, más exactamente el 6 de febrero de 1958. Ahora bien, como siempre hacemos en mi canal, vamos a charlar un poco acerca de la historia del club, del equipo que fue el que sufrió esta tragedia, pero en esta ocasión no les voy a decir cuál es el equipo, más allá de que no hace falta que yo se los ponga como un misterio ni nada por el estilo, porque ya todo el mundo sabe a qué club se refiere, pero en esta ocasión me gusta hacerlo de esta manera y lo voy a hacer así, porque el club en particular del que vamos a charlar tiene una historia interesante que vale la pena contar de a poco. Si yo en este momento te muestro este escudo, no creo que muchos reconozcan de qué club se trata. Y si te dijera que este escudo pertenece al Manchester United en sus orígenes, sí señor. Esta mejor dicho, es la identidad original del Manchester United. Y paso a contarte. Se puede decir que el Manchester United tiene dos fundaciones. La primera, que es la que tiene que ver precisamente con este escudo que te mostré recién, es del 5 de marzo de 1878. El club se fundó como, y agárrate acá, Newton Hill L&R Fútbol Club. ¿Sí? Este club en sus inicios era formado por trabajadores del ferrocarril. Y quien fundó este club, como te decía, el 5 de marzo de 1878, fue la Lancashire and Yorkshire Railway, ¿sí? Que es una empresa ferroviaria. Y básicamente se trataba de darles un marco como de un club o algo más formal, digamos, a sus empleados y ex empleados para que practicaran el fútbol. Bien. Esto, como te decía, fue en un principio. Y estuvo así por varios años. Para el año 1902, este equipo estaba agobiado por deudas millonarias. Y se buscaba también la posibilidad de que el club se abriera no solamente a empleados ferroviarios, sino a cualquiera que quisiera disputar partidos de fútbol, jugar al fútbol. Entonces, esto hizo que apareciera un empresario muy adinerado, así que como verán, esto no es una cuestión propia ni particular del siglo XXI, sino que esto viene de vieja data. Estamos hablando de 120 años, llamado Henry Davis. Este hombre puso toda, como le quieran llamar, la billulla, la viva, la tarasca, la moneda, la plata, puso toda la plata, todo el dinero necesario para saldar las deudas del club. Y se hizo
con el club. Y una de las primeras cosas que este hombre hizo fue modificar la identidad del club, cambiando el nombre de, como te decía, Newton Hill, por el reconocido por todos a nivel mundial Manchester United. Pero esta no es la única modificación en cuanto a identidad del club que hizo este hombre, porque ni siquiera la tan reconocida camiseta roja del Manchester United era la que se usaba en esa época. Te voy a mostrar año por año los distintos modelos de camiseta que usó el hoy Manchester United hasta llegar al actual. Y como siempre te digo y te remarco en estos videos que hago, contando brevemente la historia de los equipos, voy a tomar generalidades, voy a tomar cambios importantes o cambios grandes de indumentaria. ¿Por qué? Porque obviamente año a año o cada 2 años se cambiaba algún detallecito de la camiseta y demás. Pero yo voy a tomar, como te decía anteriormente, generalidades, cambios grandes e importantes en los modelos de las camisetas, ¿sí? O sea que en el medio pudo haber habido alguna modificación que queda fuera de lo que yo te voy a contar. Y para empezar, como te decía que el equipo, en ese momento Newton Hill, se fundó en el año 1878, la primera camiseta con la que se presentó a jugar en el año 1879 era, como en la mayoría de los clubes del mundo, cuando inician sus actividades deportivas, una camiseta blanca, lisa, totalmente blanca, con pantalón y medias azul oscuras, ¿sí? Esto para el año 1879. Este modelo de camiseta no duró mucho, el club fue buscando su identidad y la tomó del escudo que te mostraba antes, que acá lo tenés de nuevo, brevemente, tomando lo que quizá, esto es especulación mía pura, porque muchas veces los colores de un equipo o de una institución se eligen de esta manera, supongo que habrán sido los colores de la empresa, Lancashire and Yorkshire Railway, habrán sido los colores amarillo y verde, por eso imagino yo que el escudo adoptó esos colores y más adelante, mejor dicho para el año 1880, el club adopta esos colores para su camiseta, que era mitad amarilla y mitad verde. Yo te voy a ir poniendo modelos, o sea, imágenes, dibujos, para que veas más o menos cómo eran esas camisetas en esas épocas. Esta fue la segunda camiseta que utilizó el club. El cambio grande viene 7 años después, aproximadamente para el año 1887, cuando esa mitad amarilla, esa mitad verde, cambian sus colores. Sigue siendo una camiseta que usaba mitad de un color y mitad de otro, pero en esta ocasión pasa a ser una mitad blanca y una mitad roja, ¿sí? Se mantenían el pantalón seguía siendo con medias azul oscuras, ¿sí? Pantalón azul oscuro, medias azul oscuras. Y más o menos, otra vez el mismo periodo de tiempo, 6-7 años, para el año 1893 aproximadamente, vuelve a los colores anteriores, al verde y amarillo, pero en esta ocasión no mitad de un color y mitad de otro, sino un modelo parecido al que tengo ahora de la selección argentina, ¿sí? Una franja amarilla, una franja verde, una franja amarilla, una franja verde, ¿sí? Para el año aproximadamente, como te decía, 1893. Seguía manteniendo el mismo color de pantalón y medias. Solamente el pantalón y medias sufre una modificación en la segunda camiseta que te había nombrado, en 1880, porque el pantalón era blanco.
¿sí? Y las medias eran negras. Después ya a partir de la camiseta mitad blanca y mitad roja, el pantalón vuelve a ser azul oscuro con las medias azul oscuras, y en esta camiseta que te estoy diciendo, franjas verdes y amarillas, también el pantalón y las medias eran azul oscuras. Ya nos vamos acercando de a poco a la era Manchester United, porque entramos al año aproximadamente 1894, ¿sí? La quinta modificación importante de camisetas del club. En este caso, cambia de las franjas verde y amarillas a una camiseta totalmente verde con detalles en cuellos, mangas, tira de manga amarilla, ¿sí? Como si fuese esto en color amarillo, esto en color amarillo y el resto de la camiseta toda verde. Algo parecido, si querés buscarle alguna similitud con alguna camiseta de hoy en día, lo que puede llegar a ser en su momento Defensa y Justicia. Y de acá ya pasamos, específica y propiamente dicha, a la época Manchester United a partir del año 1902, cuando el club adopta la camiseta que hoy en día todo el mundo conoce y es ampliamente reconocida en el mundo y ha sido homenajeada por muchos equipos a nivel mundial, que es la camiseta toda roja, ¿sí? Con pantalón blanco y medias negras, ¿sí? Esa es la camiseta que, con modificaciones, con algunos detalles distintos y demás, el Manchester United ha mantenido desde el año 1902 hasta hoy y se ha vuelto su marca de identidad a nivel mundial, ¿sí? En algún momento de la historia, para el año alrededor de 1924 más o menos, sí cambia la camiseta del Manchester por una camiseta blanca con una B roja, como si fuese la camiseta de Vélez, pero en vez de ser una B azulada era una B roja. Es el único momento. Después siempre, a partir del año 1902, Manchester United ha mantenido como camiseta titular la camiseta roja que todo el mundo conoce. Bien, esto es más o menos para que se conozca la historia del inicio de Manchester United. Como siempre te digo, esas historias que cuento acerca de la historia de los clubes son mínimas como para dar un contexto de cuál es el club. No entrar en detalle acerca de la historia, títulos ni nada de eso, porque no es de lo que va el video. Como siempre digo, cualquier corrección que quieran hacer al video, cualquier detalle que quieran agregar, información que quieran agregar, si es que conocen la historia, si es que conocen el club en sus orígenes y demás, me lo dejan en la caja de comentarios y van a ser muy bien recibidos y agradecidos. Si quieren preguntar algo, comentar lo que sea, sugerencias, no hay ningún tipo de inconveniente, todo se acepta y es bienvenido. Y como siempre, se agradece su like y su suscripción, y que si conocen a alguien que le interese este tipo de videos, también lo puedan compartir con esas personas. Dicho todo esto, ahora sí nos metemos de lleno en la historia que nos trae a este video, el desastre aéreo de Múnich. Y para entrar en contexto de esta historia, decir que para el año 1958 Manchester United estaba jugando lo que en su momento era conocida como la Copa de Campeones de Europa, ¿sí? Lo que a partir del año 1991, 92, 93 cambió su formato y su nombre y pasó a ser lo que hoy conocemos como UEFA Champions League. Bien. Estábamos en un momento de la competencia ya avanzado, ya había pasado la fase de grupos y demás, y estábamos en la ronda de cuartos de final. En esa ocasión, para esa llave, al Manchester United le toca competir, dirimir su pase a las semifinales del torneo, ni más ni menos que con el Estrella Roja de Belgrado. Bien. Este equipo, en su momento perteneciente a Yugoslavia, hoy perteneciente a Serbia, había jugado el primer partido
en la ciudad de Manchester, en lo que conocemos como Old Trafford, el Teatro de los Sueños, el estadio del Manchester United, donde había caído derrotado por 2-1. ¿Sí? Por lo tanto, el Manchester United estaba en una situación ideal, teniendo en cuenta que había ganado y que tenía la posibilidad de, aún con el empate, pasar de ronda. Obviamente sin dejar de lado la lógica aclaración de que jugar en Belgrado en esa época era muy complicado y no era un partido fácil. ¿Qué pasó con esto? El 5 de febrero de 1958, el equipo de Manchester United visita la Estrella Roja en Belgrado y empata 3-3 el partido, por lo cual, con un global de 5-4, consigue la clasificación para jugar en semifinales. Este es el contexto, porque la tragedia visitaría a este club al día siguiente. Si escuchan hojas ya saben que tengo el machete a mano para los apuntes. Manchester United decide permanecer, ¿sí?, en Belgrado esa noche. Tengamos en cuenta que en general los partidos de Champions League se juegan en horario nocturno en Europa, más allá de que acá en Argentina lo vemos 3:30 de la tarde, 5 de la tarde ahora en este momento. Pero en Europa son horarios nocturnos, por lo tanto ellos deciden pernoctar en Belgrado y partir al otro día. También tengamos en cuenta que estamos hablando del, ya para el otro día 6 de febrero, estamos hablando pleno invierno. Invierno crudo, invierno fuerte, como se suele presentar en Europa en algunas partes. El avión los lleva, ¿sí? Ellos parten hacia Manchester, ¿sí?, donde tenían que parar, donde tenían que bajar, a las 15:04 de ese 6 de febrero. En el accidente fallecen 23 personas. En total, en el avión viajaban 44 pasajeros, como te decía, de los cuales mueren 23. 8 eran jugadores del Manchester United. 3 funcionarios del equipo, que como te dije volvía a enfrentar al de Estrella Roja de Belgrado por la Copa de Europa, actual Champions League. ¿Por qué el accidente ocurre en Múnich? Porque se decide hacer una parada en Alemania para cargar combustible. Y acá entra lo que te decía antes. Estamos hablando de febrero, mes de invierno en Europa, y Alemania tiene inviernos muy crudos y muy fuertes. Esto hizo que ciertas partes del avión se congelaran. No voy a entrar mucho en detalles porque no conozco técnicamente acerca de aviones y demás, pero la presencia de agua-nieve en ciertas partes del avión hizo que fallaran los 2 primeros intentos de despegue. Esperaron un poco y, creyendo que ya se había derretido completamente todo lo que causó las 2 primeras fallas en los intentos de despegue, buscaron una tercera. ¿Qué pasó? No se había derretido el agua-nieve. Partes del avión seguían congeladas, eso hizo que empezaran a fallar los motores, que empezaran a fallar las turbinas. El avión intenta despegar, pero pierde velocidad, lo cual hace que se termine estrellando. Esto provoca una explosión, donde, como te dije antes, mueren 23 personas, entre ellas 8 jugadores del Manchester United.
El piloto llamado Kenneth Raymond murió semanas después, al igual que Duncan Edwards, que era el capitán del equipo, que falleció 15 días después. Acá hay dos cosas que son muy importantes en esta historia. Primero, mencionar al mítico entrenador del Manchester United, antes de Alex Ferguson, Sir Matt Busby. Te voy a dejar el nombre bien escrito como es acá abajo y prometo encontrar la foto. Si la encuentro te la voy a dejar también acá. Este hombre logró recuperarse de sus heridas, ¿sí? Pero no fue el único que, digamos, logró ver algo de luz al final del túnel de esta tragedia. El otro, también declarado tiempo después como Sir, es ni más ni menos que Sir Bobby Charlton. Bobby Charlton no viajó, ¿sí? Por lo cual pudo evadir la tragedia y no solamente él, sino el mismo técnico, Sir Matt Busby, 10 años después logran amalgamar otro gran equipo de Manchester United, el cual le permite al club lograr hasta ese momento su primera Copa de Europa. 10 años después de esta tragedia, el Manchester United volvería a resurgir de sus cenizas para, por primera vez en su historia, lograr ser campeón de Europa. Después lo lograría 2 veces más, ¿sí? En el año 1999 y en el año 2008. Pero esta fue la primera, ¿sí? Marcada a fuego por esta tragedia de Alemania. Porque en todo momento, desde ese momento, aparte siendo Matt Busby todavía el entrenador del equipo, estando Bobby Charlton en el plantel, era un constante recordar a este equipo que, digamos, si no se hubiese atravesado la tragedia, muy probablemente habría sido el plantel que le diera al Manchester United su primera Copa de Europa. Como te dije, eran 8 los jugadores del United que fallecieron en esta tragedia, y ellos fueron Roger Byrne, de 28 años, Eddie Coleman, de 21, Mark Jones, con 24 años, David Pegg, con 22 años, Tommy Taylor, de 26 años, Geoff Bent, con 25 años, Liam Whelan, con 22 años, y el ya mencionado Duncan Edwards, con 21 años. Hay que destacar que Matt Busby venía como entrenador del Manchester United desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Él toma las riendas del plantel finalizada esta guerra. Recordemos que Londres, pero Inglaterra, Londres sobre todo, pero Inglaterra fue bombardeada por el ejército nazi. Y esto trajo un montón de problemas, un montón de situaciones, porque Manchester también fue bombardeado, incluso, y me corrigen si tengo mal el dato, insisto en la caja de comentarios, el estadio, el que es en ese momento su segundo estadio, ¿sí? Fue destruido por el bombardeo de las fuerzas de Hitler, lo que provocó un montón de problemas en el club, hasta que bueno, Matt Busby toma las riendas del club en el año 1945 y lo empieza a reconstruir, por decirlo de alguna manera, futbolísticamente, hasta llegar a este año 1958, cuando tenía un equipo con la suficiente madurez como para pensar seriamente en ser campeón de Europa. Bueno, la tragedia se atravesó y eso no fue posible, sino, como decía antes, hasta 10 años después, con 2 protagonistas de esta tragedia, como son Matt Busby y Sir Bobby Charlton. Las primeras, y entrando más en detalle de algunas cuestiones que tienen que ver con la investigación del accidente, las primeras investigaciones cargaban de responsabilidad al piloto, ¿sí?, de la aeronave. Sin embargo, más tarde se supo lo que te conté hace un rato,
que la causa del accidente fue la formación de agua-nieve al final de la pista y en algunas partes del avión, lo que causa la desaceleración en el aparato, ¿sí? Lo que impide que el avión subiera a una velocidad de vuelo segura. El avión era un Airspeed Ambassador que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways. El mismo se estrelló pasadas las 3 de la tarde y pico en el aeropuerto Múnich-Riem, ¿sí? Y para recordar una vez más, el Manchester United venía de empatar 3-3 con el Estrella Roja de Belgrado por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Europa, clasificando con un global de 5-4 a las semifinales del torneo. Esta es la historia que te quería contar en esta ocasión. Es una historia muy conocida. Insisto con lo mismo, no soy yo el primero que te va a presentar esto, no va a ser por mí que lo conozcas. Incluso vas a encontrar videos en YouTube más detallados y mejor trabajados, pero me pareció una historia interesante para contar y para traer. Así que bueno, vuelvo otra vez a lo mismo, se agradece el like, se agradece la suscripción, se agradece que compartan el video si conocen a alguien que le pueda interesar esta historia. Y déjenme contarles que estoy preparando un video distinto para darle algún toque diferente al canal, que no sea solamente fútbol. Estoy preparando un video sobre la historia de la NBA, ¿sí? Pero voy a aclarar de entrada, no voy a hablar de aspectos técnicos del básquetbol, porque no los conozco. Lo que voy a hacer es contar la historia de cómo se forma la NBA, ¿sí? Con algún aspecto relacionado al origen del básquet. Es eso. No voy a entrar en aspectos técnicos en cuanto a los pivots, a la pivot, escolta, base, no. Pick and roll y todo eso, porque no sé de básquet. Sino simplemente contar una historia que me parece interesante acerca de cómo se forma la NBA y el origen del básquetbol. Es eso. Déjenme en comentarios si les interesa que traiga esa historia. Esto es todo lo que tenía para contar. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Les agradezco sus suscripciones, sus likes, sus comentarios, sus compartidas, todo. El solo hecho de estar del otro lado ya es buenísimo para mí. Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en futuros videos.